¿Y si muchas de las decisiones que crees que estás tomando nunca han sido completamente tuyas? Piensa un momento, ¿cuántas veces te prometiste que esta vez ibas a reaccionar diferente? Y terminaste haciendo exactamente lo mismo. Durante mucho tiempo pensé que el problema era mi falta de fuerza de voluntad, hasta que entendí algo que cambió por completo la forma en la que veía mi vida. Quizá el problema no era que estuviera decidiendo mal. Quizá nunca me había preguntado quién estaba tomando realmente las decisiones dentro de mí. Hola, soy Natalie Cruz y gracias por abrir este espacio para ti. Antes de comenzar nuestra conversación de hoy, quiero recordarte por qué existe Real Estado. Este no es un espacio para aprender a ser alguien diferente, es un espacio para volver a quien siempre has sido, debajo del miedo, de las heridas, de las expectativas y de todo aquello que un día te hizo olvidar tu esencia. Aquí no creemos que la transformación comience cuando haces más, creemos que comienza cuando empiezas a mirar con verdad. Porque una persona puede cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja o incluso de profesión y seguir siendo gobernada por las mismas heridas. En Real Estado creemos que la verdadera libertad no consiste en tener más opciones, consiste en recuperar el gobierno de tu mundo interior. Si esta conversación logra hacerte una sola pregunta que permanezca contigo durante toda la semana, entonces habrá cumplido su propósito. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. La semana pasada hablamos de algo que, si soy sincera, creo que nos dejó pensando a muchos. Hablamos del piloto automático. Y quizás desde que terminó esa conversación empezaste a observar un poco más. No porque alguien te dijera que lo hicieras, sino porque cuando una pregunta llega al lugar correcto, ya no deja vivir igual. Tal vez descubriste que respondes con impaciencia antes de escuchar, que vuelves a preocuparte por las mismas cosas, que dices sí cuando por dentro todo tu ser estaba gritando que no, que prometes poner límites pero vuelves a cruzarlos. Y no porque seas una persona incoherente, sino porque muchas veces reaccionamos antes de alcanzar a elegir. Y eso me llevó a otra pregunta, una pregunta que mientras preparaba esta conversación no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Porque si muchas de nuestras respuestas aparecen antes de que podamos pensarlas, ¿quién está respondiendo? Si muchas de nuestras decisiones parecen repetirse una y otra vez, ¿quién las está tomando? Porque una cosa es elegir qué vas a desayunar mañana y otra muy distinta es elegir cómo responder cuando alguien toca una de tus heridas. Y ahí creo que comienza la conversación de hoy. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la última decisión importante que tomaste? Pudo haber sido hace unos meses o quizás esta misma semana. Aceptar un trabajo, renunciar, empezar una relación o quizás terminarla, mudarte, tener un hijo, abrir un negocio, perdonar o simplemente decidir que ya no ibas a volver a llamar a alguien. Ahora quiero pedirte algo. Vuelve por un momento a ese instante. No pienses todavía en la decisión. Piensa en lo que estaba pasando dentro de ti. ¿Qué sentías? ¿Había paz? ¿Había miedo? Quizás había culpa, había presión o había necesidad de demostrar algo. Porque casi siempre creemos que las decisiones nacen de la mente y sin embargo muchas veces nacen mucho antes. Nacen en aquello que está habitando nuestro corazón. Durante años pensé que decidir era simplemente escoger entre varias opciones, como quien entra en una cafetería y elige qué quiere tomar. Pero la vida no funciona así, porque cuando llega una decisión importante, nunca llegamos completamente libres a ella. Llegamos con nuestras heridas, con nuestra historia, con nuestras pérdidas, con nuestros miedos o también con nuestras alegrías, con todo aquello que hemos vivido. Y aunque no siempre nos damos cuenta, todo eso también se sienta en la mesa cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Creo que esa fue una de las cosas que más me costó entender.
Yo pensaba que mis decisiones hablaban únicamente de quién era. Hoy creo que también hablan de aquello que todavía no ha sanado dentro de mí. Y eso cambia completamente la conversación. Porque entonces la pregunta deja de ser, ¿qué decisión voy a tomar? Y empieza a ser, ¿desde qué lugar dentro de mí estoy tomando esa decisión? Hay personas que piden perdón demasiado rápido. No porque siempre tengan la culpa, sino porque el conflicto les produce más miedo que la injusticia. Hay personas que nunca piden ayuda, no porque sean fuertes, sino porque un día aprendieron que pedir ayuda o depender de alguien era peligroso. Hay personas que trabajan sin descanso y no porque amen trabajar, sino porque quedarse quietas las obliga a escuchar un dolor que llevan años intentando silenciar. Y quizás mientras escuchas una de estas historias, no estás pensando en alguien más, estás pensando en ti. Hace un tiempo escuché una frase que decía, las personas no vemos la realidad como es, sino que la vemos como somos. Y aunque es una frase sencilla, me hizo pensar mucho, porque quizás tampoco tomamos decisiones únicamente por lo que está ocurriendo afuera. Quizás las tomamos por la forma en la que interpretamos lo que está ocurriendo. Y esa interpretación casi nunca nace ese mismo día. Se viene escribiendo desde hace mucho tiempo atrás. Imagina por un momento a dos personas viviendo exactamente la misma situación. Las dos reciben una crítica. Una la escucha, la procesa, aprende de ella y continúa. La otra, toda la noche está pensando en esa conversación. Se pregunta si hizo algo mal, empieza a dudar de sí misma, necesita que alguien le diga que todo está bien. La situación fue exactamente la misma. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió no fue la crítica, fue la historia desde la que cada una la escuchó. Y creo que aquí empezamos a acercarnos a algo muy importante, porque muchas veces creemos que reaccionamos al presente, cuando en realidad estamos reaccionando a recuerdos que el presente despertó. Quizás por eso una misma palabra puede ser insignificante para una persona y profundamente dolorosa para otra. Quizás por eso el silencio puede darle más paz a alguien y llenar de angustia a otra persona. Quizás por eso una despedida puede sentirse como un nuevo comienzo o como el abandono de toda una vida. No reaccionamos únicamente por lo que ocurre. Reaccionamos al significado que eso tiene para nosotros. Y ese significado casi siempre tiene una historia detrás. Déjame mostrarte a qué me refiero con un ejemplo. Quizás alguien tarda horas en responder un mensaje y tú pensaste inmediatamente, ya no le importó. Quizás alguien te hace una observación en el trabajo y tú no escuchaste una sugerencia, sino que escuchas que no eres suficiente. Quizás una persona decide alejarse y tú no solo vives una despedida, sientes que vuelven a abandonarte. Y quizás alguien no está de acuerdo contigo y tú no escuchas una opinión diferente, sino que escuchas un rechazo. ¿Te das cuenta? Muchas veces no respondemos a lo que está pasando, sino que respondemos a lo que eso está despertando dentro de nosotros. Y aquí quiero confesarte algo. Durante mucho tiempo pensé que madurar consistía en aprender a controlar mis reacciones. Quizás respirar, contar hasta 10, hablar más despacio, intentar no enojarme. ¿Y todo eso puede ayudar? Claro que sí. Pero un día entendí algo que cambió completamente mi manera de verme. No basta con controlar una reacción si nunca entendemos quién la está provocando. Porque puedes aprender a callar y seguir sintiendo la misma herida. Puedes aprender a sonreír y seguir gobernado por el mismo miedo. Puedes aprender a poner una buena cara mientras por dentro continúa tomando decisiones la misma parte herida de siempre. Y entonces comprendí que el verdadero cambio no empieza cuando reacciono diferente, sino que empieza cuando descubro quién está reaccionando dentro de mí. Y creo que esa es una de las conversaciones más importantes que podemos tener, porque quizás llevamos años intentando cambiar nuestras decisiones,
cuando lo que necesita ser transformado es aquello que las ha originado. Hay algo que no deja de dar vueltas en mi cabeza y quiero compartirlo contigo, porque siento que fue una de esas ideas que cuando finalmente la entendí, ya no pude volver a mirar mi vida de la misma manera. Todos sabemos cómo funciona un país, ¿verdad? Puede tener paisajes hermosos, una economía fuerte, grandes ciudades, muchísimo potencial, pero al final las decisiones importantes siempre terminan dependiendo de quién gobierna. Porque un país no se parece únicamente a su territorio, también se parece a quien lo dirige. Y empecé a preguntarme, ¿será que con nosotros ocurre algo parecido? Porque por fuera podemos parecer tranquilos, seguros, exitosos, incluso felices. Pero por dentro también hay alguien tomando decisiones. Y esa fue la pregunta que empezó a cambiar todo para mí. No fue qué decisión tomé, sino que fue quien tomó la decisión dentro de mí. Porque empecé a descubrir algo. Hay días en los que quizás gobierna mi vida la paz. Y entonces soy capaz de esperar, de escuchar, de confiar, de amar con libertad. Pero también hay días en los que quien toma el timón no es la paz, es el miedo. Y cuando gobierna el miedo, empiezo a controlar, a imaginar escenarios que nunca han ocurrido, a querer tener todas las respuestas claras, a desconfiar, a protegerme incluso de personas que jamás quisieron hacerme daño. Otros días puede gobernar la culpa. Y entonces siento que tengo que decir que sí a todo, que descansar es egoísmo, que poner límites es hacerle daño a alguien, que siempre debo quedar bien. Y hay otros en los que puede gobernar la necesidad de aprobación. Y sin darme cuenta, empiezo a vivir preguntándome qué esperan los demás de mí, en lugar de preguntarme qué espera Dios o qué espero yo de mí. Y fue ahí donde entendí algo que me confrontó. Muchas veces creemos que somos libres porque nadie nos obliga desde afuera. Pero ¿de qué sirve no tener cadenas por fuera si todavía existen cadenas por dentro? Entonces, imaginé mi vida como un barco hermoso, con capacidad para recorrer grandes distancias, eh, con sueños, con propósitos, con un destino. Pero un barco, por hermoso que sea, siempre llegará al lugar hacia donde alguien lo dirige. Y fue imposible no hacerme otra pregunta. ¿Quién tiene hoy las manos sobre el timón de mi vida? Porque el problema nunca ha sido tener emociones. Dios nos creó con ellas. El miedo no es un enemigo, la tristeza tampoco. La culpa, cuando nos muestra que hemos fallado, puede llevarnos al arrepentimiento. Todas las emociones tienen un propósito. El problema aparece cuando una emoción deja de ser una visitante y se convierte en gobernante. Porque un visitante te entrega un mensaje y después se va, pero un gobernante empieza a decidir por ti. Y creo que esa diferencia puede cambiar una vida entera. Imagina que el miedo toca la puerta de tu casa. Entra, se sienta contigo y te dice, ten cuidado. Eso puede salvarte, puede protegerte, puede ayudarte a discernir. Pero imagina que nunca se va, que ese miedo se queda, que empieza a dormir en tu casa, que ocupa una habitación, que reorganiza los muebles, que responde el teléfono, que recibe las visitas, que empieza a decidir quién entra y quién sale. Eso ya no es protección, eso es gobierno. Y quizás sin darte cuenta, hay emociones que llevan años viviendo dentro de tu casa, como si fueran dueñas. Y entonces comprendí algo que me llenó de esperanza, porque si hoy puedo reconocer quién está gobernando, también puedo decidir a quién quiero devolverle el timón. Y esa es una conversación completamente distinta, porque ya no se trata de esforzarme por reaccionar mejor, se trata de descubrir qué voz merece dirigir mi vida. Durante mucho tiempo pensé que el problema eran mis decisiones. Cada vez que repetía un patrón, me prometía que esa sería la última vez. Me decía, la próxima vez voy a reaccionar diferente. La próxima vez sí voy a poner límites. O la próxima vez no voy a volver a caer en lo mismo. Y durante unos días
Sí, lo lograba. Hasta que aparecía una situación parecida y entonces, sin entender muy bien cómo, volvía exactamente al mismo lugar. Y eso me frustraba, porque sentía que conocía la respuesta correcta, pero seguía viviendo la misma historia. Y quizás tú también has sentido algo similar. Sabes lo que debes hacer, pero hay algo dentro de ti que termina llevándote hacia otro lugar. Con el tiempo comprendí que estaba peleando la batalla equivocada. Yo intentaba cambiar mis decisiones sin preguntarme qué era lo que estaba produciéndolas. Era como querer arrancar las hojas de un árbol esperando que así desaparecieran las raíces. Y las raíces seguían ahí, silenciosas, invisibles y alimentando exactamente los mismos frutos. Y ese día algo cambió en mi manera de acompañar a las personas, porque comprendí que nadie cambia de verdad solamente porque alguien le diga qué tiene que hacer. Si eso fuera suficiente, todos viviríamos exactamente como sabemos que deberíamos vivir. Pero no ocurre así, porque el conocimiento transforma la mente, mientras que la verdad, cuando llega al corazón, transforma la vida. Y entonces fue cuando dejé de hacerme una pregunta. Dejé de preguntarme qué tengo que hacer para cambiar y empecé a preguntarme qué parte de mí necesita ser escuchada para dejar de reaccionar de esta manera. Qué pregunta tan diferente, ¿verdad? Porque ya no estaba peleando conmigo, estaba empezando a comprenderme. Y creo que muchas veces eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nosotros queremos que Él cambie nuestro comportamiento y Él empieza mirando nuestro corazón. Nosotros queremos modificar el fruto y Él comienza sanando la raíz. Y aquí quiero decirte algo que deseo que nunca olvides. Si hoy descubres que muchas de tus decisiones han estado gobernadas por el miedo, por la culpa, por la necesidad de aprobación o por heridas que todavía duelen, eso no significa que estés condenado a vivir así para siempre. Significa simplemente que acabas de descubrir dónde comienza tu verdadera libertad. Porque nadie puede transformar aquello que todavía no ha sido capaz de reconocer. Y reconocerlo no es motivo de vergüenza, es el comienzo de la esperanza. Quizás durante muchos años hemos intentado cambiar nuestra vida, empezando por el lugar equivocado. Nos esforzamos por controlar nuestras reacciones, por pensar diferente, por dejar de sentir miedo, por no volver a equivocarnos. Y sin darnos cuenta, terminamos peleando contra los frutos, mientras las raíces siguen creciendo en silencio. Entendí que una reacción casi nunca aparece de la nada. Siempre tiene una historia, siempre tiene un origen, siempre intenta proteger algo, incluso cuando esa forma de protegernos ya no nos hace bien. Y eso cambió por completo mi manera de mirar a las personas, porque dejé de preguntarme qué le pasa y empecé a preguntarme qué le habrá pasado para reaccionar así. Es una pregunta mucho más compasiva y curiosamente también es mucho más transformadora, porque comprender no significa justificar. Comprender significa dejar de pelear contra el síntoma para empezar a escuchar lo que quiere decirnos. Y quiero compartirte algo que he aprendido acompañando a personas durante todos estos años. Detrás de casi todas las reacciones intensas hay una necesidad que durante mucho tiempo no fue escuchada. A veces es la necesidad de sentirse seguro, otras veces la necesidad de ser visto, otra de ser amado, de sentirse suficiente o simplemente de pertenecer. Y muchas veces seguimos buscando esas respuestas en el presente, cuando la pregunta nació hace muchos años. La Biblia también me ha enseñado mucho sobre esto, porque cuando leo los evangelios descubro que Jesús rara vez empezaba corrigiendo a las personas. Él primero las miraba, las escuchaba, las llamaba por su nombre. Eso siempre me hace pensar que quizás la verdadera transformación no comienza cuando alguien nos señala todo lo que debemos cambiar, sino cuando por primera vez nos sentimos profundamente vistos. Y creo que también nosotros necesitamos aprender a mirarnos así, a mirarnos con verdad, pero también con compasión. Tal vez hoy descubriste que muchas decisiones han nacido desde el miedo, desde la herida, desde la culpa o quizás desde el abandono. Y si fue así, quiero decirte algo. No lo descubras para juzgarte, descúbrelo para comprenderte, porque nadie sana aquello que primero aprendió a odiar. Las personas comenzamos a sanar cuando dejamos de huir de nuestra historia y empezamos a escucharla. Entonces la pregunta nunca fue
¿Cómo hago para cambiar? La pregunta siempre fue, ¿qué parte de mí necesita ser abrazada para dejar de reaccionar de esta manera? Y curiosamente, cuando esa pregunta aparece, muchas decisiones empiezan a cambiar casi sin hacer esfuerzo. Y no porque alguien nos obligó, sino porque ya no estamos reaccionando desde el mismo lugar. Y ahora, si resuena contigo y si así lo deseas, te invito a cerrar tus ojos un momento. Respira profundo y si esta oración también expresa lo que hay en tu corazón, hazla tuya y vuelve a ella cada que lo necesites. Señor, hoy no vengo a pedirte solamente que me ayudes a tomar mejores decisiones. Hoy quiero pedirte algo más profundo. Ayúdame a mirar mi historia con valentía, a reconocer aquellas heridas que todavía siguen hablando cuando creo que soy yo quien decide. Dame la humildad para aceptar lo que descubra y la sabiduría para no quedarme atrapado en la culpa. Enséñame a vivir con un corazón cada vez más libre. Y cuando me cueste comprenderme, recuérdame que tu mirada siempre ha sido más compasiva que mi propio juicio. Amén. Antes de despedirme, quiero proponerte un ejercicio muy sencillo para esta semana. No intentes cambiar todas tus reacciones, solo obsérvalas. Cuando algo te incomoda, pregúntate con curiosidad, ¿qué parte de mí acaba de reaccionar? No para juzgarte, no para corregirte de inmediato, solo para conocerte un poco más, porque la conciencia siempre es el primer paso de la transformación. Ten presente, la libertad no comienza el día en que dejas de caer. La libertad comienza el día en que entiendes por qué siempre caías. Soy Natalie Cruz y esto fue Real Estado. Nos encontramos en la próxima conversación, donde seguiremos descubriendo quién intenta tomar el timón de nuestra vida. Cuando el miedo llama a la puerta. Recuerda siempre, volver a ti será el primer paso para volver a vivir.